Hola mi gente hermosa de YouTube, ¿cómo están? Hace bastante tiempo que no activaba el canal, pero ahora, ya que han surgido bastantes temas, han acontecido bastantes hechos interesantes que consideré que podría ser enriquecedor y beneficioso para muchos de ustedes, muchas personas que pueden necesitar esta información o la información que va a recibir o que va a proporcionar este canal. Ahorita me encuentro en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras, de Tegucigalpa. Y pues, como pueden ver, me encuentro aquí sola. No sola, hay obviamente estudiantes, pero me escondí aquí para que no haya tanta bulla y me puedan escuchar mejor. Hace mucho tiempo, voy a indagar en el pasado, cuando inicié el canal, fue en el 2017 y comencé primero armando historias de terror, suspenso, que yo misma escribía. Y bueno, lo editaba, hacía audios, leía mientras me grababa con la voz y después lo editaba y añadía ciertas imágenes ahí para que se viera más interesante el video. Ese era antes mi trabajo. Después me fui en el área religioso, porque en ese tiempo era cristiana y me gustaba pues dar consejos a las personas en términos cristianos según la Biblia. Y luego me fui en el tema de la motivación personal, puesto que siempre me ha gustado no aconsejar, porque siento que no tengo la edad para aconsejar, pero posiblemente a muchos les sirva. Pues con el tiempo fue cambiando mi perspectiva, mi criterio, y empezaron a venir actividades que me empezaron a llamar la atención. Y fue cuando entonces estuve un gran tiempo desconectada en YouTube, pero ahora que podría considerarse que tengo más conocimiento que antes, y creo que temas mucho más importantes o fundamentales que pueden ayudar a muchas personas, sobre todo a crear o construir un criterio, sobre todo que sea un criterio que sea en base a desarrollar el análisis, la comprensión de la sociedad, la participación activa, o por qué es importante la participación activa en la política, qué tiene que ver la historia con estas actividades, por qué es importante el pensamiento de las personas en general, porque no solo es importante escuchar a los funcionarios, por ejemplo, y tampoco es importante escuchar un grupo de personas en específico que solo porque tienen un título o porque tienen mayor conocimiento sea más importante que el de la mayoría de las personas, ¿verdad? No importa el nivel académico o la clase social en la que se encuentran las personas. Considero que todos tienen algo que aportar, todos tienen una experiencia que ni el analista, ni el abogado, ni el funcionario, ni el diputado puede conocer. Incluso los funcionarios que se encargan en servir a la sociedad, a la comunidad, y que están en representación de ella, necesitan de estas personas para saber qué pueden hacer en los cargos políticos o públicos. Por eso es tan complejo el pensamiento que yo considero que incluso el que está desarrollándolo, por ejemplo, los estudiantes que estamos en esa etapa de conocerlo, de saber, de comprender, de entender, de aclarar, de cuestionar, creo que estamos en ese proceso de formación de criterios. Y aunque ustedes o muchos de ustedes no estén estudiando por X situación o por X motivo, creo que también es fundamental su perspectiva, porque al final de cuentas
todos somos partes y conformamos una sociedad. No digo que hay temas que no son importantes, creo que todos son importantes, pero se encargan en un área en específico. En este caso mi canal se va a encargar de armar esos pensamientos o de darle oportunidad al pensamiento en sí, y tal vez llegue incluso a entrevistar personas, a que participen estudiantes en este canal, porque ese es el objetivo. El objetivo, si vamos a crear criterios, vamos a tener que involucrar otras mentes. Por supuesto, cuando vamos a hablar de política, vamos a hablar de ideologías. Y obviamente, yo no creo en el apolítico. Creo que todos tenemos una ideología política que nos inclinamos a una de ellas, y por eso no nos vamos a cerrar en eso. Puede ser que yo tenga una ideología política muy distinta a la suya, pero creo que si comprendemos el punto de ambos, vamos a llegar, podemos incluso llegar a otro tipo de pensamiento. De eso se trata, analizar, crear una perspectiva general. Y pues ahorita está brisando, pero no hay nadie. Por ahora pues parece que no hay nadie, pero estoy en el estacionamiento. De eso se trata, de ese va a ser mi objetivo. Que todos nos involucremos, que toquemos todos los temas que tengan que ver con la sociedad, con la humanidad, con las ciencias que conforman la sociedad. Por ejemplo, podemos hablar incluso hasta de economía, obviamente historia, filosofía, geopolítica, temas internacionales, pues que si llega el caso, si es necesario tocar otros temas para poder formular un argumento que sea necesario para la transformación de ese pensamiento, obviamente vamos a tocar esos temas. No soy mucho de hablar de matemática, ¿va? Porque no es mi especialidad, ni tampoco es mi fuerte, y mucho menos la física, pero la física también tiene que ver mucho, ¿verdad?, con la sociedad, si vamos a hablar de fenómenos climáticos, porque la política afecta a todo. Ese es mi criterio, y creo que la política tiene que ver en todo. Que ocurran hechos, que ocurran situaciones y que hayan resultados de X situación, tiene que ver también bastante con la influencia humana y política. Por cierto, estudio ciencias sociales y derecho. No estoy muy avanzada, pero ahí vamos. Y vamos a hablar incluso de eso, de derecho, que obviamente tiene que ver con las normativas, cómo está regulada la sociedad. Vamos a hablar incluso por qué el ser humano comete delitos, qué tipo de delitos suelen ocurrir en la mayoría de los casos, por qué el ser humano se comporta así. Vamos a hablar de psicología, porque la psicología tiene mucho que ver en ese ámbito. La sociedad en sí es compleja, es muy compleja.
todo eso es parte de por qué ocurren las cosas. Por eso es interesante, pues a mí me gusta. A mí me gusta comprender por qué vivimos de esta forma. ¿Por qué ciertas personas no tienen recursos? ¿Por qué otras personas tienen diferentes conflictos o problemas que otros? ¿Qué es lo que genera? ¿Por qué la sociedad? ¿O por qué tipos de grupos? ¿O por qué grupos distintos influyen en otro tipo de grupos? ¿Qué tiene que ver los movimientos sociales? ¿Qué tiene que ver un grupo en específico con un individuo? Y todo eso es completamente de que lo logran por el crimen organizado o lo logran por robo, por corrupción. No, también eso es distinto. También la forma en cómo uno genera ingresos es variable y no podemos tampoco centrarnos en un solo pensamiento que X situación es que te lleva a tener riqueza, porque también es distinto. Y pues, como pueden ver, es amplio. La sociedad, hablar del individuo es completamente amplio. Espero que les interese, espero que les esté interesando mi punto de vista, qué temas vamos a tocar para este canal. Este es solo una presentación, este es el inicio de una nueva etapa del canal. Es un avance y espero que les pueda servir de alguna u otra forma a generar un criterio tal vez no neutral, tal vez, pero enfocado siempre a concluir de manera correcta, analizar de manera correcta, puesto que el análisis influye mucho en la toma de decisiones que uno vaya a tener. Cada quien puede desenvolverse de manera distinta y servir de otra forma. No todos nacieron para ser políticos, no todos nacieron para ser abogados, no todos nacieron para ser docentes. Todos servimos para algo, todos nos podemos especializar en algo y podemos ser buenos en eso. Pero solo falta el ¿qué? Generar y construir un criterio, pero basado siempre en un conocimiento amplio y complejo. Bueno, es un gusto estar nuevamente activa en el canal y espero me puedan apoyar. Denle like, suscríbanse, denle en la campanita para que puedan recibir las notificaciones y compartan con sus compañeros, familias, etcétera, que ustedes creen que les puede interesar este tema y opinen, comenten qué otros temas podemos tocar para desarrollar de manera efectiva este canal. Es un gusto y nos vemos.